Mis estimados hermanos, les saluda el pastor Efraín Valverde y con Ministerios Restauración, continuando nuestra enseñanza sobre lo que se llama un modismo. Lucas capítulo 17. Vamos a continuar nuestra enseñanza sobre la expresión. Hace unos días un pastor me hizo la pregunta que quería decir: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Y esta escritura comienza desde el versículo 20, donde leímos ayer. Y aquí está hablando la palabra de Dios, está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, la razón que estamos tocando este tema es que he estado viendo y oyendo mensajes por predicadores sobre el tiempo del fin. Y hay una enseñanza muy fuerte, y esta enseña de que la iglesia es recogida en el llamado rapto de la iglesia, y que a los 7 años viene el Señor, es la segunda venida de Cristo. Entonces lo parten en dos. El recogimiento de la iglesia lo hacen, lo colocan 7 años antes de la venida del Señor. Pero vamos a mirar que la palabra de Dios no enseña esto. Y quizás para los que ya saben, conocen esta enseñanza, no es algo nuevo. Pero créanme, yo estoy oyendo y mirando a mis estimados hermanos, con toda sinceridad lo hacen y lo comparten con toda convicción. Pero los días que están por delante van a probar la fe de todos. La fe de todos va a ser probada, la de ellos y la nuestra. Pero si estamos esperando ser rescatados antes de que acontezcan muchas de las plagas en el Apocalipsis, entonces, ¿qué confusión puede haber en el cristiano que se le enseñó que las grandes crisis que ocurren en el Apocalipsis no deben suceder ahora porque está la iglesia aquí? Entonces, esto va a traer más y más confusión. Hasta la fecha todavía pueden sostener la enseñanza y decir que estamos en el tiempo principio de dolores y que esto es una preparación para el recogimiento de la iglesia, y luego se inicia lo que se le llama la gran tribulación, un periodo de 7 años. Y después también quiero explicar de dónde viene esta cifra de 7 años. Así que vamos a tocar el tema. Hay muchas escrituras que podemos citar, pero vamos a enfocarnos en esta. Y repito, lo que se ha enseñado es que la iglesia es recogida al cielo para recibir al Señor en el aire y ir a celebrar las bodas del Cordero en el cielo, y que el resto del mundo permanece aquí en la tierra por 7 años, y en la segunda venida de Cristo, la iglesia venemos junto con el Señor, es cuando Él asienta sus pies sobre el monte de las olivas, y es lo que se enseña. Pero vamos a ver que la palabra de Dios no enseña esto. La palabra de Dios siempre nos enseña en una parte y en otra que en un mismo día
hay el recogimiento de la iglesia y el juicio del mundo en la venida del Señor. La ira de Dios, y vamos a ver al ir leyendo, la ira de Dios no es la gran tribulación. La ira de Dios ocurre en su venida, en su segunda venida. Es cuando ocurre la ira del Cordero, el gran día de su ira. Así es llamado ahí en el capítulo 6, en el sexto sello del Apocalipsis. El gran día de su ira. Entonces vamos a mirar, vamos a continuar leyendo aquí. Vamos a ver esta escritura. Creo que es usada aún para cantos que hemos cantado. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron con él se irán. Entonces habla de los que son tomados, los que son dejados. Pero vamos a ver que esta escritura no es como se explica. Y la venida del Señor es explicada en diferentes formas. Hay escrituras que declaran la venida del Señor y el enfoque es lo glorioso, es la salvación, la redención. Por ejemplo, esperando aquel día bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la venida del Señor. Ahí no menciona nada negativo, nada de juicio, pero no quiere decir que no va a haber juicio. Simplemente este verso está haciendo énfasis en lo glorioso de ese día. Otras escrituras mencionan las dos cosas, lo terrible. Libro de Malaquías, he aquí viene el día ardiente como un horno, en el cual los soberbios y los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, y no dejará ni raíz ni rama. Mas a los que teméis mi nombre, en el mismo día nacerá el sol de justicia, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que esa escritura menciona ambas partes. Otros mencionan la parte positiva, el día glorioso. Otras escrituras, los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores, hablan del gran día del Señor, grande y terrible. Lo habla Joel, Sofonías. Hablan de aquel día de niebla, el día del Señor que viene. Toca trompeta en Sión, pregonada en mi santo monte, porque viene el día del Señor grande y terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? Habla de lo negativo. Pero ya hemos visto escrituras y vamos a leer otras escrituras más que hablan también de lo positivo. Pero vamos a ver aquí que el día del Señor, aquí el énfasis, vamos a ver, es juicio. Ese es el énfasis que le da el mismo Señor Jesucristo. Y luego al final vamos a ver una expresión que se llama un modismo. No sé si todos saben qué es un modismo, voy a explicarlo enseguida. Vamos, ahí leamos el verso 26 en adelante. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, los días antes. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Un día fue un día de salvación y un día de destrucción, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Noé fue salvo
en ese día y en ese mismo día llegó el juicio, la destrucción a los demás. Así mismo también será en los días de Lot. Comían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día, una vez más, que Lot salió de Sodoma, ese mismo día fue un día de rescate, de salvación para Lot y su familia. Ese mismo día llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Verso 30. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así como en el día de Noé, el día que Noé entró al arca y fue salvo, y el resto de la gente fue destruida. Lot, el mismo día que salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto, igual, será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Todo sucede en un mismo día. En aquel día, verso 31, fíjense muy bien, apunten, saquen sus Biblias, tomen nota de lo siguiente. En aquel día, ¿cuál día? El día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así como el relámpago, relampagueando desde una parte del cielo, resplandece hasta la otra parte del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ese día no es un día invisible, en que nadie lo ve, que viene y se lleva a la iglesia de repente, no, sino que es como el relámpago, así como el relámpago. ¿Quién ha visto un relámpago invisible? Los relámpagos no son invisibles, absolutamente, altamente visibles y también con estruendo. Así, verso 24, también será el Hijo del Hombre en su día. En ese día, y usa las dos comparaciones de Noé, hasta el día que entró Noé, rescatado, vino el diluvio y ese mismo día destruyó a todos. Igual con Lot, el mismo día que salió, fue salvo, los demás también cayó fuego y azufre sobre ellos y los destruyó. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, ¿cuál día? Pues el día en que viene el Señor. Se manifiesta como el relámpago que resplandece hasta la otra debajo del cielo. Así va a ser la manifestación. Todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, no voltees para atrás. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la perdiere, la salvará. Creo que entendemos todos qué quiere decir eso. No está hablando de que nos suicidemos, está hablando que nos neguemos a nosotros mismos. El que procura hacer su voluntad, salvar su vida, la pierde. Cualquiera que la pierde, cualquiera que le entrega al Señor, ese es el que se salvará. Verso 34. Aquí hay un cambio. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. La pregunta, ¿qué no estamos hablando del día en que viene el Señor? Hago la pregunta, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿De día o de noche? ¿Viene de día o de noche? Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. La respuesta es muy sencilla. El Señor viene de día y viene de noche. Todo depende de qué parte del mundo estemos viviendo.
Ahorita, hoy aquí en San Diego, California, son las 8:15 de la tarde. Ya está oscuro. Si viniera hoy el Señor, viniera de noche. Váyase al otro lado del mundo y es de día. Hoy, si viniera en este momento, allá afuera de día y aquí es de noche. Así que os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Aquí usa el Señor tres ejemplos de que están dos en la cama, dos mujeres moliendo juntas en un molinillo. No está hablando de que están moliendo de otra manera, está hablando de un molinillo. Una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Aquí está la respuesta: ¿a qué horas vendrá el Señor? Viene de noche, viene de día y viene en la madrugada. En aquella noche, porque para algunos va a ser de noche, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Ese es en la noche, verso 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Las mujeres se levantaban a moler en la madrugada. Una será tomada y la otra dejada. Eso ya no se entiende en la presente tiempo, porque las mujeres no se levantan hoy a la madrugada a moler, pero es en el tiempo del Señor. Y luego, verso 36, dos estarán en el campo. Ese es en el día, trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Pero aquí está muy claro: dos estarán en la cama, dos estarán moliendo, dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Verso 37. Y respondiendo le dicen: ¿dónde, Señor? Y el Señor les contesta con un modismo. ¿Qué es un modismo? Un modismo es una expresión que no se entiende si son expresiones muy particulares en cada lengua. Cada lenguaje tiene sus modismos. En el inglés hay modismos. Y el que no sabe inglés, aunque le traduzcan el modismo a su lenguaje, no lo va a entender. Tiene que conocer los detalles muy sutiles de su cultura y de su lengua. Entonces, por ejemplo, si decimos es pan comido, pues tradúzcalo en inglés, es eaten bread. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, pan comido quiere decir algo que es muy sencillo. Ustedes y yo sabemos ya, es pan comido, es que es fácil. Es la oveja negra de la familia. Pues decimos es the black sheep. Bueno, pues ¿qué es la oveja negra? Ya sabemos, es la persona problemática de la familia. Otro modismo es: lo agarramos con las manos en la masa. Tradúzcalo en inglés y la gente, with their hand in their dough. ¿Pero qué quiere decir eso? Tienen que conocer el lenguaje y la cultura para saber qué quiere decir. Todos sabemos, si eres mexicano o latino, sabes qué quiere decir: que lo agarraron en la pura acción, lo agarraron haciendo lo malo. Sacar los trapitos al sol, cuando se dicen los secretos en público. Tirar la toalla, se dio por vencido. Throw the towel, pues en inglés no va a entender. Me lo contó un pajarito. Hacer borrón y cuenta nueva, etcétera. Se agarraron del chongo. Son modismos de la lengua española.
En inglés también hay modismos que solamente los americanos las entienden. Pero apúntense esto, por favor. El hebreo también tiene modismos y la Biblia está llena de modismos hebreos. Y si no conocemos el significado, no vamos a entender qué está diciendo. Y cuando el Señor dijo en aquel día, en aquella noche, hablando de su venida, estarán dos en una cama, uno será dejado, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos trabajando en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dicen los discípulos, ¿dónde, Señor? Y el Señor les contesta con un modismo: donde estuviera el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. La traducción aquí en nuestra Biblia no está como debe estar sobre las águilas. En el libro de Job hay una expresión que dice: ensancha tu calva como el águila. Todos sabemos que el águila no es calva. ¿Qué animal es calvo? El buitre, el sopilote, el animal que es un carrión. Comen carne de cuerpos muertos. Se juntan donde están el cuerpo muerto, comienzan a volar sobre aquel lugar las aves que comen carrión, carne muerta. Entonces, cuando el Señor habla, está muy sencillo la pregunta. Uno será tomado y el otro dejado. Y este verso se ha malentendido casi el 99.9% de los predicadores. Lo digo no con jactancia, pero digo, es una verdad. Lo han malentendido. Y ellos preguntan, ¿dónde, Señor? Ahora mi pregunta a ustedes es, ¿dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde serán tomados o dónde serán dejados? ¿Dónde? ¿Dónde? No, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde qué? Where? ¿Dónde serán tomados o dónde serán dejados? Uno va a ser, ustedes tienen tiempo en la palabra de Dios. Piensen bien. Y hago la pregunta porque es importante hacer la pregunta y quizás algunos no van a entender completamente, pero está muy sencillo esto de aquí. ¿Dónde? Están preguntando ellos dónde van a ser dejados o a dónde van a ser llevados. Uno será tomado y otro dejado. ¿Dónde? Y lo normal es que digamos, pues, el que se quedó. No. Ellos no tienen que preguntar dónde va a ser dejado, porque ya lo dijo, pues en una cama, en el campo, en el molinillo. No están preguntando dónde va a ser dejado. Eso está claro. La pregunta es dónde va a ser llevado. Porque este verso, si leemos allá en el contexto, está haciendo énfasis en lo negativo, está haciendo el énfasis en el juicio. El día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y destruyó a todos. No dice el día que salió Lot de Sodoma y fue salvo y redimido y rescatado, aunque lo fue, pero el énfasis no es eso, el énfasis es los que fueron juzgados. Igual con el día de Noé, llegó el diluvio y destruyó a todos. Está haciendo énfasis en el juicio de los injustos, el juicio de los malvados, el juicio de los incrédulos. Y continúa en ese pensamiento. Entonces, cuando pregunta aquí
dice el Señor que uno será tomado y el otro dejado. Ellos no tienen que preguntar dónde será dejado, porque ella lo dijo. Pues uno va a ser dejado en el campo, otros en el molinillo, otros en la cama. La pregunta es, ¿dónde va a ser el que fue tomado? ¿A dónde va a ser llevado? Y él contesta con un modismo hebreo. Y ellos, como son hebreos, son judíos, ellos entendieron la respuesta. Donde estuviera el cuerpo muerto, allá se juntarán también las águilas. Eso representa juicio. Quiere decir, cuando se dice donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Quiere decir, ese es el lugar de juicio. Los que fueron tomados para ser llevados al juicio. ¿Dónde? Señor, ellos entienden con el modismo al juicio. Serán llevados al juicio. Quiero que vayan conmigo y vamos a leer una escritura en el Apocalipsis. Estas escrituras a veces no me gusta repasarlas porque siento que a veces no todos pueden captar, pero y yo sé que se van a quedar pensando algo. Repito, esto quiere decir juicio, es un modismo. Quiero que leamos en el Apocalipsis. Y estoy buscando aquí la escritura exacta. Capítulo 19. Verso 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 11 y verso 11 en adelante. Así que aquí los que se quedaron fueron los que no fueron llevados a juicio. Los que fueron tomados, no fueron tomados en el rapto ni en el recogimiento, fueron tomados para juicio. ¿A dónde? Señor, ¿dónde? En donde estuviera el cuerpo muerto, son llevados a juicio. Porque es un ejemplo, las aves, las buitres volando sobre el cuerpo muerto, es donde hay la muerte, donde es símbolo del juicio. Leamos el capítulo 19 y verso 11 en adelante. Verso 11 en adelante. Y vi el cielo abierto. Aquí está hablando de la venida del Señor. Juan escribe en el Apocalipsis. Y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y los regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Es el día de la venida del Señor. Es día de redención y es día de juicio. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban, fíjense bien, a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid, congregaos a la cena del gran Dios. Este es juicio. Las aves, los buitres,
se juntan en donde está el cuerpo muerto. Venid congregados a la cena del gran Dios, ¿quién? A todas las aves que volaban por el cielo, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Este es juicio. ¿Y cómo sucede? Literalmente. Aquí el juicio sucede, vemos que las aves, los buitres, las águilas, se juntan y comen carne de reyes y capitanes y de pequeños y de libres y grandes. ¿Por qué? Porque llegó el día de la ira de Dios. Estos libres, siervos, pequeños y grandes, los leemos: carne de reyes y de capitanes y de fuertes y de caballos. Todos esos son recipientes de la ira de Dios. Es un día terrible. Vayan conmigo rápidamente al capítulo 6 del Apocalipsis y leamos el verso 12. Es el sexto sello. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 12 hasta el verso 17. Cada vez que usted lea, mi hermano, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Está hablando del juicio. Verso 12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto. Esa es la venida del Señor. Y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Terrible día. Y los reyes de la tierra, aquí están los mismos que leímos en el capítulo 19, las aves que comían carne de capitanes y de fuertes y de pequeño y de grande. Llegó el juicio, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Ese es el día de la ira de Dios. Y esos mismos capitanes y reyes y príncipes y ricos y capitanes y fuertes, siervo y todo libre, son los mismos que leemos en el capítulo 19, que les decía a las aves: venid y comed carnes de estos príncipes y ricos y capitanes y fuertes, libres y pequeños, y todos estos, porque llegó el día de el juicio. La parábola del trigo y cizaña también dicen: en aquel día saldrán los ángeles y recogerán a la cizaña y la echarán en el fuego. Son tomados para juicio. Allí en Mateo 13 sí habla del trigo, mas en aquel día los justos, el trigo será puesto en el alfolí, mas la cizaña es tomada y llevada al juicio. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde estuviera el cuerpo muerto. En aquel día, en aquella noche, uno será tomado y otro dejado. ¿Dónde va a ser tomado? Al juicio, donde estuviera el cuerpo muerto. Ahí se juntarán las águilas. Es fácil leer esto, pero la verdad es que por eso estamos bajo juicio. Justo juicio de Dios. El humano es duro de cerviz. Somos duros de entender. Pero Dios está permitiendo esto que está pasando hoy para que despertemos y estemos. Este es tiempo de preparación. No es el fin,
El fin está cerca. El fin es el día del Señor, el día del Hijo del Hombre, la venida de Cristo. Ese es el postrer día. La Biblia habla del día postrero, el último día. Hoy estamos en los postreros días, pero hay un día que es el postrer día. Es el día del Hijo del Hombre. Es el día de la ira del Cordero. ¿A dónde serán? ¿Dónde serán llevados, tomados? Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Mi estimado hermano, una vez más, lo que estamos hoy pasando, lo que estamos mirando y lo que estamos sufriendo hoy en el mundo es el justo juicio de Dios para que no seamos condenados con el mundo. Es el justo juicio de Dios para que seamos tenidos por dignos del reino de los cielos. Por eso predicó Pablo a los hermanos y dijo, es menester en Hechos 14 que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿O no es así si somos honestos con nosotros mismos? Que cuando llega la prueba estamos bien humilladitos. En cuanto se levanta la prueba, otra vez comienza a reverdecer el carácter antiguo nuestro y que Dios nos ayude para que podamos mantenernos en un espíritu humilde y sencillo, con un corazón limpio, sin engaño, con un corazón limpio, sin engaño, sin fraude, sino con toda sencillez, caminando en toda verdad. Ese es todo el propósito de lo que hoy estamos viviendo. Podemos culpar a los chinos y podemos culpar a los comunistas y podemos hacer esto, pero al final de todo, el que está en control es nuestro Dios y su propósito es un tiempo de preparación. Ese es el punto. Que Dios nos ayude y estaremos tocando así breve, poco a poco, en piezas pequeñas el Apocalipsis y vamos a mirar que todo siempre está conectado con nuestro comportamiento, con nuestra vida como hijos de Dios. Y también están los intercesores involucrados en todo. Que el Señor nos guarde y mantenga nuestros ojos abiertos. Mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde. Y cada quien, como dijo Pablo, examinémonos a nosotros mismos. Juzguémonos a nosotros mismos. Pablo no dijo, ahora sí, cada quien examina a los demás. No, cada quien examinémonos a nosotros mismos. Si estamos en fe, con la ayuda del Señor, Él es nuestro ayudador. Si nos humillamos delante de Él, reconocemos nuestras faltas y fallas y pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios les bendiga, es mi deseo y mi oración. Dije la semana que entra, amén, vamos a tocar el tema sobre la oración. Por lo pronto, mi hermano, levanta la cabeza en el nombre de Jesucristo. Vamos adelante. Estamos aquí en pie porque Él nos ha redimido y hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Así es como vamos a vencer en el nombre de Jesucristo, porque Él está en el proceso de levantar un gran ejército. Y tú dile, levanta tu mano y dile, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Pues que soy frágil y barro y débil, pues es lo que Dios no se equivoca. Él ha escogido vasos de barro llenos de fallas y de faltas para que la gloria sea de Él. Gloria a Dios. El que cree que Él es con nosotros, diga amén en este día. Dios les bendiga y les guarde, es mi deseo. Amén. El día lunes es el día 15. El día 15 y estamos provocando ayuno. Los hermanos de Sonora me llamaron y ha habido muchas muertes ahí en Sonora. Dicen que no hayan de hermanos e inconversos. Ha habido muchas muertes ahí en el área de Bacobampo. Dicen que es una cosa muy rara. Y dice, por favor, ayúdenos. El día 15
vamos a acompañarlos. Son hermanos que no trabajan directamente con nosotros, pero eso es, yo entendí cuando me llamó el hermanito y él no estaba seguro cómo iba a contestar yo, porque podemos decir, bueno, no son de nuestro ministerio, no son de nuestro movimiento, pero ¿qué importa? Nomás hay un solo cuerpo de Cristo. Y le dije, no hermano, cuenta con nosotros, vamos a apoyarte, vamos a apoyarlos. Yo entendí que Dios me probó ahí, me dio una oportunidad. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder a alguien que directamente no trabajan con nosotros? Pero son nuestros hermanos. Entonces vamos a poner todo el esfuerzo y vamos a unirnos con ellos el día 15. Que Dios libere, que Dios sane, que Dios proteja. Es una oportunidad que Dios nos está dando. Así que mi deseo es que el Señor les bendiga y les guarde. Apunten esa fecha, el día 15 de este mes, que es el día lunes. Gracias por recordarme, hermano Elgan. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos que están aquí conectados desde Chile hasta Washington, México. Mis hermanos de Colombia, mi hermano Pinedo, y todos mis hermanos de México y Estados Unidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nuestro fundamento es: el Señor nos ama, aunque hay veces que no nos sentimos muy amados, pero Él nos ama y la prueba es que estamos aquí en pie. Dios les bendiga y les guarde, es mi deseo. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti. Haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y decimos todos, amén, amén.